Bueno, a continuación vamos a explicar el código del laboratorio de esta semana. Primero aquí tenemos los diferentes inputs para nuestra función register file. Tenemos un input de 2 bits para read address 1, read address 2, el write address. Aquí tenemos el write data que vamos a tener 8 bits que son las palabras. Tenemos también el clock, tenemos el write enable y tenemos el output igual de 8 bits para leer la palabra, una palabra y nuestra segunda palabra. A continuación, igual, aquí como ya mencionado antes, tenemos el input. Como input, el read address 1 y el read address 2, porque vamos a estar leyendo de dos direcciones. Y el write address también, porque vamos a escribir en una dirección. Y aquí tenemos el write data, que va a ser de 8 bits. Tenemos un clock. Tenemos un write enable, que nos va a servir para decir si vamos o no a escribir. Y tenemos el read data 1 y el read data 2. Aquí estamos creando un arreglo bidimensional que es de 8 por 2, donde vamos a tener 8 palabras de 2 bits cada una. Y aquí es donde vamos a leer, donde vamos a sacar de nuestro read address, lo vamos a asignar un registro para leer la data de ese registro, igual con el address 2. Y aquí tenemos un ciclo que en el positive edge del clock, y si el write enable está en true, entonces va a escribir data. En todo caso, va a leer. Aquí tenemos el mapeo de los pines. Bueno, aquí es donde mapeamos el clock y el write enable. Estos pines es donde vamos a mapear la señal del read address 1. Estos los pines del read address 2. Estos los pines del write address. Esta va a ser la señal del read data. Y estos últimos dos van a ser la señal, el mapeo de los pines de la señal que va a leer la read data 1 y el read data 2. Bueno, yo explicaré el código C del laboratorio 6. Y pues, ya como ya sabemos, hay que ir seteando en output o input por medio de pin mode y digital write high or low, dependiendo de, usted sabe, los pines de, perdón, el read data, el write enabled, el clock pin, hay que irlo seteando como output o input, y etcétera. Bueno, esta parte creo que no la podemos saltar a este punto. Pero antes de entrar al código en sí, voy a explicar, perdón, lo que son estas dos funciones, read value y write value. Read value, pues lee el valor. Eh, lo que hace es que compara con esta mask, corriendo un bit de la mask, dependiendo de lo que va encontrando, porque esto va iterando y hace un digital read del ping en esa posición, dependiendo de dónde está iterando, y si está en high, dependiendo de la mask, lo esté y devuelve el valor. Write value es pues escribir el valor, y la manera en que lo hace es que va recorriendo una vez, dependiendo del pin counter, hace un AND de ese pin para ver si es 1. Si no, entonces digital write el pin en esa posición en high o en low, dependiendo obviamente de la validación. Y están esas otras dos funciones, que es write to register, que valga la redundancia, lo escribe en el registro, que recibe un address y un value, que es obviamente la posición donde lo va a escribir, y el valor donde lo va a poner. Entonces, write value de tamaño de 2 y write value de 8, usted sabe los tamaños de los registros. Y le mandamos un clock pulse, y ahí es cuando pues escribe en el registro. Lo mismo con el read, le mandamos un address pin, un arreglo address pin y un arreglo data out pin. Lo mismo aquí, lo tenemos en low, write value, y le mandamos un pulso. Al final retornamos el valor que leemos en el data out pin, que es donde va a quedar el valor que queremos. Entonces esas son las funciones que usamos más seguido. Y esta función de soporte, que lo único que hace es que pasa de si el token es R0, retorna 0, y así sucesivamente. Si R1, retorna 1. Eso es de soporte más que todo. Entonces ya en las funciones en sí, lo que hacemos es pues escribir y leer. Entonces si el token es write, comparamos. Si de verdad es write, pues lo que hacemos es conseguimos
el int address, que es esa función de soporte que es convertir, dependiendo de R0 a 0 y así sucesivamente para tener el token, y conseguimos el value to write, que es lo que vamos a escribir dependiendo del mismo token. Y después solo le damos write to register, que es la función que vimos. Y lo mismo sucede con el read. Si es read, comparamos, conseguimos los dos addresses, dependiendo de los tokens. Y al final lo único que hacemos es el read from register. Y así es como leemos y escribimos esto. Entonces, gracias. Ok, este es el cableado para el register file. Como pueden ver, es un cableado un poco más complicado que el de la vez pasada. Entonces vamos a intentar explicarlo de una manera entendible. Esos dos cables azules son representativos de los 2 bits del read address, de la dirección donde vamos a leer, la primera dirección que vamos a leer del register file. Los siguientes cables verdes, estos cables verdes, son del read address 2 del register file, que es la segunda dirección que vamos a leer. Y finalmente estos dos cables anaranjados son representativos de los 2 bits del write address, que es la dirección que queremos escribir en el register file. Aquí en el chip kit, las salidas que tenemos, después de los cables anaranjados, tenemos 8 cables más que son representativos de los 8 bits del valor que queremos escribir en el register file. Entonces este es nuestro write data. Este cable en particular es el ground, que va del ground del chip kit al ground de la FPGA. Entonces, por tanto, estas son salidas del chip kit a entradas en la FPGA. Luego tenemos los primeros 2 cables de aquí, que serían esos dos, van a ser nuestro write enable y también el segundo cable donde vamos a mandar nuestros pulsos de reloj. Están mapeados de salidas del chip kit a entradas de la FPGA. Luego aquí tenemos 16 cables más. Los primeros 8 son el valor que leímos del register file. Entonces los primeros 8 son el read data 1, son entradas en el chip kit y salidas de la FPGA, que serían los últimos 8 cables que están aquí. Y finalmente aquí los últimos 8 cables son para el read address 2. Vamos a estar leyendo 2 valores de la FPGA, del register file. Entonces estos representan los 8 bits del read data 2. Son entradas del chip kit conectadas a las últimas 8 salidas de la FPGA. A continuación miraremos el código ya funcionando. Bueno, ya con el código cargado en el chip kit y conectado también con la FPGA, vamos a probar nuestro código. Hagamos un write en el registro 0, escribamos cualquier número 5, 4, que sea. Write en el registro 1 el valor 6. Write en el registro 2 el valor 8. Y write en el registro 3 el valor 9. Ahora hacemos read R1, queremos leer R0 y R1. Y aquí están nuestros valores almacenados, 4 y 6. Read R2 y R3. Y aquí están nuestros valores almacenados, 8 y 9. Y eso sería todo.